Buenas tardes. En nombre de Sherme le damos la bienvenida a todos nuestros colegas a nivel mundial. Tenemos para hoy un webinar, el cual lleva por nombre el rol de la radiología intervencionista en el síndrome de May-Turner y el tromboembolismo pulmonar. Me voy a presentar. Mi nombre es José Mejía González. Soy médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en cirugía general en el Hospital Vargas de Caracas, y actualmente me desempeño como cirujano del Hospital Regional de Talca y profesor de la Universidad Católica del Maule en Chile. Soy miembro fundador y CCO de Sherme. Para nadie es un secreto que a nivel mundial los errores médicos pueden causar hasta 2.5 millones de muertes cada año, cifras aportadas por la Organización Mundial de la Salud, y esto se debe a que hay una brecha del conocimiento entre el hacer, el saber y qué aplicar en cada uno de nuestros pacientes. También tenemos que los hospitales y clínicas no cuentan a nivel mundial con disponibilidad de 24/7 de todas las subespecialidades, y actualmente en la onda de lo que nos ha tocado vivir con el COVID y el crecimiento de la informática, tenemos canales que no son seguros. Por ende, nosotros hemos desarrollado una aplicación con el objetivo de tratar de poner en sintonía a todos los colegas a nivel mundial. Para eso hemos desarrollado Sherme como una aplicación global, exclusiva, organizada y segura para el intercambio del conocimiento entre los profesionales de la salud en tiempo real. Nuestro esquema de trabajo está representado por un seeker, que es un doctor que tiene alguna duda, y todos los días los médicos tenemos dudas. Un helper, que está en cualquier parte del mundo, que puede ofrecer la respuesta o la ayuda que nosotros necesitamos. Y al medio hay lo que nosotros hemos definido, el help out, la ayuda que hay entre los colegas a nivel mundial. Siguiente, para eso en el día de hoy vamos a desarrollar un webinar llamado El rol de la radiología intervencionista en el síndrome de May-Turner y el tromboembolismo pulmonar, y para ello contamos con la presencia de la doctora Gloria Salazar, quien es radiólogo intervencionista radicada en los Estados Unidos, en la ciudad de Massachusetts, y el doctor Miguel Naranjo, radiólogo intervencionista, que está radicado en la ciudad de Talca, en Chile. La doctora Gloria Salazar es egresada de la Universidad Federal de Sao Paulo, especialista en radiología, en estos momentos trabajando en Massachusetts, en el Mass General Hospital, y es profesora de Harvard Medical School. Y el doctor Miguel Naranjo, compañero de mi universidad, egresado de la Universidad Central de Venezuela, especializado en radiología en el Hospital Domingo Luciani, y actualmente se desempeña como jefe de la unidad de imagenología y coordinador de la subunidad de radiología intervencionista en el Hospital Regional de Talca, en Chile. Nuestro programa del webinar va a estar basado en primera instancia por una presentación dada por la doctora Gloria Salazar, quien nos hablará del síndrome de compresión de venas ilíacas, lo que es el llamado síndrome de May-Turner. Luego el doctor Miguel Naranjo nos hablará del tromboembolismo pulmonar, haciendo mención a un caso clínico del síndrome de May-Turner y el manejo del tromboembolismo pulmonar. Luego pasaremos a la sección de preguntas. Por favor, pueden hacer sus preguntas al chat, y al final de la presentación de los dos doctores trataremos de responder. Doctora Gloria Salazar, el panel es de usted. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en este webinar con mis colegas de Chile y de Venezuela. Y bueno, para mí realmente el tema de la educación es extremadamente importante, y además que hacemos mucha diferencia cuando estamos unidos en una causa. Entonces, muy feliz de estar aquí con ustedes. Hoy día me toca hablar de la obstrucción venosa secundaria al May-Turner, y también hablar de trombosis agudas, que es más o menos el tema del que estamos discutiendo en este webinar. Lo que voy a presentar son casos clínicos, pero también hablar un poco de la síndrome de compresión iliocava y el uso del ultrasonido intravascular, que lo hacemos aquí en nuestro centro, y cómo hacemos el tratamiento. La obstrucción venosa profunda puede presentarse en casos agudos con trombosis agudas, o también
pueden causar a lo largo de los años a los pacientes una síndrome de compresión iliocava que causa diferentes formas de enfermedad. Las dos enfermedades, las dos presentaciones causan significativamente, alteran la calidad de vida de los pacientes. Entonces aquí está un paciente mío que yo lo he visto como hace 12 años atrás, se presenta generalmente para una clínica de venas, para tratarse esta vena grande que tiene en la pierna y como notan tiene discrepancia enorme del lado izquierdo a comparación del lado derecho. Y esto es una cosa que se ve mucho en las clínicas de venas, en los pacientes que tienen estadios avanzados de enfermedad venosa, que también se presentan con obstrucción en la iliocava en más o menos 50% de pacientes, particularmente cuando están con estadios avanzados. Y la distribución de diferentes causas para la obstrucción ilíaca, en general, la mayoría son por May-Turner, pero también tenemos un grupo de pacientes que se presenta con trombofilias y también con compresión externa. Entonces, esto es lo que pasó con este paciente mío. Le ordené una resonancia en la cual se demuestra que tiene una compresión significativa de la vena entre el músculo psoas y también la junta sacroiliaca. Y este paciente, como ven en la venografía, tiene una estenosis súper significativa acá, la cual le pusimos un stent y realmente mejoró mucho su calidad de vida y también le tratamos la vena superficial. Entonces, esa es una manera de presentarse la clínica de May-Turner, aunque el caso que les demostré es un caso de variación de May-Turner, porque no es la clásica presentación, la cual la vena está comprimida por la arteria adyacente adelante de la vena. ¿Y cómo se presenta otras maneras de presentación de May-Turner? La inflamación de las piernas, la inferior izquierda, con o sin trombosis venosa profunda. Este paciente particularmente tuvo dos episodios, dos instancias de trombosis, pero a veces vemos los pacientes en situaciones muy agudas, la cual se trombosan la pierna y los segmentos ilíaco cavos y también femoropopliteos. En general, estos pacientes no se presentan con traumas o infección, y más o menos se estima que 2 o 3% de todos los episodios de trombosis en los miembros inferiores pueden ser secundarios a la obstrucción ilíaca en la parte iliocava. Tenemos datos que ambos géneros se ven igualmente afectados, aunque a mí me parece que mucho más las mujeres en mi clínica. Y también en el mismo tema de las mujeres se pueden presentar con dolor pélvico y congestión pélvica, causando mucho dolor en el vientre. Otras presentaciones también con pacientes que se presentan con accidente vascular cerebral, pero tienen carótidas normales y se presentan con un foramen ovale abierto en eco. Y algunas personas se creen que estos coágulos pueden salir de la presentación de la clínica de May-Turner. En general, para los pacientes con enfermedad venosa sin trombosis, podemos usar el stent y recanalizar a los pacientes cuando básicamente fallan la terapia médica con medias elásticas. Y estas son las directrices de la Sociedad Europea de Intervención y generalmente esto es lo que usamos acá en mi institución y generalmente evaluamos a los pacientes con ecografía y también tomografía y resonancia. Aquí también tenemos el uso de intravascular, de ecografía intravascular, y generalmente esto se reserva cuando vamos a tratar los pacientes, al mismo tiempo que hacemos la venografía para evaluar el nivel de la estenosis. La ecografía intravascular yo sé que no está como disponible en muchos países, incluso en muchos centros de Estados Unidos también no tienen el IBUS, como lo llamamos. Entonces, hay muchos centros que utilizan la venografía multiplanar o reconstrucciones de tomografía de AngioTAC para planear el procedimiento de stent en estos pacientes. Entonces, voy a hablar un poco de la estenosis en IBUS. Aquí tenemos un debate de qué es lo que significa una estenosis, qué es lo que es una estenosis significativa que se transforma entonces en una clínica apropiada. Entonces, aquí tenemos ese debate que utilizamos generalmente los datos de los estudios que vieron pacientes que se pusieron stent
Y generalmente se considera un threshold de 50% de estenosis, que es significativo en IVUS, que podemos poner el stent porque tiene una respuesta favorable en la respuesta clínica después a largo plazo. Más recientemente, los doctores Gasparis y Gagni evaluaron prospectivamente el uso de IVUS en un estudio controlado, y lo que encontraron también fue el mismo hallazgo de que con el estenosis de 50% en la área por IVUS se define la estenosis clínicamente significativa. Y así entonces ellos recomiendan que se pueden, a los pacientes con síntomas apropiados de May-Turner, se pueden hacer el stent. Y más todavía en los pacientes que no tienen trombosis, un threshold de 61% de estenosis se utiliza para ponerle stents a esos pacientes con buena respuesta clínica. Entonces, esto es en el caso de no trombosis, pero en el caso de trombosis, tenemos muchos usos para IVUS también. Se puede demostrar las alteraciones de la vena, las trabéculas que pasan, que son secundarias a la trombosis aguda o crónica. Y también se puede ver segmentos de compresión también que son secundarios a May-Turner. Y aquí otras imágenes de IVUS. Aquí está la vena, la arteria adyacente a la vena, y diferentes áreas evaluadas aquí en este estudio. Una cosa importante tener en mente es que estos pacientes se presentan también con trombosis crónicas, y cuando en este estudio por Raju, él evaluó la incidencia de estenosis de vena ilíaca o de May-Turner, y encontró que significativamente muchos pacientes tienen esta síndrome asociada con la trombosis de las venas femoropopliteas y también iliocavas. Y lo que vio es que en media la estenosis sería de un 80%, pero pacientes se presentaron también con lesiones de 40% a completa oclusión. Y en su estudio, él observó que los pacientes mantenían los stents abiertos con 2 años como un 88%, y el dolor y el hinchazo, los síntomas también se mejoraron. Entonces, muy importante evaluar la parte de May-Turner en estos pacientes. Esto también de Raju, hace un pocos años atrás, cuál es la respuesta clínica después de poner un stent. Y en general hay diferentes valores, obviamente. Si un paciente no tiene trombosis, llega a un 100% del stent estar patente a los 5 años. Pero si un paciente tiene trombosis, ya la patencia acumulativa ya se baja un poco a los 5 años como a un 90%. Y respectivo de ser un paciente con trombosis o no, hay una mejora significativa de la calidad de vida de estos pacientes con disminución del dolor, del hinchazo y también de úlceras venosas. Aquí tenemos un paciente sin trombosis, la cual se presenta con May-Turner. Ustedes ven aquí en el IVUS, esto es el IVUS en vivo. Aquí un segmento de vena normal, tú ves la arteria. Y aquí las medidas que tomamos para poner el stent, y aquí después de poner el stent, y aquí se ve exactamente la parte de la arteria cruzando en el topo de la vena, y el stent bien colocado aquí en su parte más distal. Y las imágenes venográficas del mismo paciente, ustedes ven que hay significativos colaterales y el stent después con las venas colaterales desapareciéndose. Entonces, eso sería un caso sin trombosis. Aquí voy a pasar a un caso que es un poco más dramático. Una paciente de 2 hijos tuvo un parto vaginal normal. A los 2 días se empezó con trombosis en la pierna izquierda, con mucho dolor y significantemente con hinchazo. Entonces el Doppler fue hecho. Infelizmente esto es súper devastador para las mamás, ¿no? Que están recién con su hijo y tienen este problema de trombosis. Entonces ustedes ven que la vena está súper dilatada con debris, completamente ocluida la parte de la femoral común y de la profunda.
la vena poplitea también no está comprimida. Entonces, se supone un largo segmento de vena. A la vez también le hicimos una resonancia magnética porque estábamos sospechando de algo más proximal. Como ven aquí, el trombo se extiende hasta la confluencia de la cava y aquí tenemos la resonancia. Entonces lo que hicimos, teníamos un plan de traer a la paciente y trombolizarla para abrir los segmentos iliofemorales y también los popliteos. Y en esta situación le cesamos la vena poplitea. Ustedes ven que tienen una vena irregular y más centralmente no se ve más el segmento iliofemoral. Entonces en estos momentos cruzamos la lesión, como ustedes pueden ver, y le pusimos un catéter de lysis, un ECOS, por 12 horas y la paciente se fue a la UCI para tener alteplase por 12 horas para quebrar este trombo agudo y poderla recanalizar en el día siguiente. El día siguiente estaba mucho mejor el flujo en las venas, pero seguía también esta parte de como estenosis en la parte iliocaval. Y limpiamos un poco, pero todavía el flujo no estaba como que perfecto, parecía que se veía algo más arriba que estaba obstruyéndose. Y a la vez cuando hicimos el IBUS, espero que toque, no creo que está tocando, ok. Cuando hicimos el IBUS, vimos que tenía un poco de compresión también de May-Turner, no creo que aquí está. Entonces aquí estamos con el IBUS y la vena como trombosada con trombo agudo, como lo pueden ver. Y cuando cruzamos la parte de la arteria, se ve aquí la vena como completamente estenosada, con bastante obstrucción en la arteria adyacente, aquí en la parte más proximal, ahí, más o menos aquí. Entonces la idea fue, ponemos un stent y como ven aquí el stent después puesto y más proximalmente se ven las áreas de la vena que están un poco normal. Le hicimos una angioplastia de balón y por fin la paciente, el resultado aquí final con patencia del stent y a los follow-up se ve súper bien el stent abierto y también las partes, la pierna femor poplitea, totalmente pérdidas. Aquí solamente un resumen de los tratamientos endovasculares con stent para pacientes que tienen enfermedad trombótica o no trombótica y generalmente hay muy buen resultado de la recanalización con stent. Pero es muy importante también ver que los pacientes pueden presentarse en un patrón mixto que sería la compresión y la trombosis también. Entonces es importante identificar la anatomía antes de tratar los pacientes. Entonces, en general, los pacientes trombóticos como a un 70-80% de mejora y los pacientes que no son trombóticos generalmente tienen un profile mejor de la patencia de los stents. En conclusión, entonces, pacientes con trombosis venosa profunda recurrente y compresión venosa con el May-Turner, el stent es una buena opción. Tenemos muchos datos que soportan, que confirman el uso de stent. Obviamente que tenemos que tener una evaluación de paciente con angio-TAC o con resonancia y con IBUS. Y si no tenemos IBUS en los centros que practicamos, podemos utilizar reconstrucciones multiplanares en venografía. Pero en general, en la trombosis no hay como que uno ya está tratando la enfermedad, no necesita más confirmación, ¿no? Y la intervención endovascular resulta en una mejora significativa de la calidad de vida en estos pacientes con trombosis que pueden afectar la funcionalidad de los pacientes. Con esto, muchas gracias. Aquí está mi contacto en ShareMed para si quieren hacer una pregunta o una consulta. Y muchas gracias por su tiempo. Gracias, doctora Gloria. Agradecido realmente por el tiempo que nos ha ofrecido para organizar este evento y poder intercambiar opinión y experiencia. Gracias de verdad. Ahora nos acompañará el doctor Miguel Naranjo con su presentación sobre el síndrome de May-Turner y los casos clínicos que ha manejado por ahora. Doctor Naranjo. Bueno, agradezco la invitación. La verdad es un placer para mí poder estar acá, poder compartir con Gloria y compartir con ShareMed y sus directores.
los próximos minutos vamos a conversar un poco sobre el tromboembolismo pulmonar. Ok. El tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de muerte relacionada a patologías cardiovasculares, esto al menos en registro en los Estados Unidos, que genera alrededor de 300.000 muertes al año en Estados Unidos y alrededor de 370.000 o un poco más de 370.000 en Europa. Además genera un gasto estimado en la Unión Europea de 8.5 billones de euros. Entonces estamos enfrente de una patología que además de ser prevalente, es mortal y además es costosa. En estos gráficos vemos cómo la incidencia anual en distintos países ha ido aumentando con los años, probablemente porque contamos con más métodos diagnósticos que nos permiten llegar a la patología y que antes eran pacientes que probablemente morían sin ser diagnosticados. Pero el gráfico al lado nos demuestra que también la fatalidad, la tasa de fatalidad ha ido disminuyendo. Factores de riesgo como una enfermedad cardiovascular es en general una consecuencia de la interacción entre los factores de riesgo relacionados con el paciente, que son los que permanentemente están, y los factores de riesgo relacionados con el entorno, que generalmente son temporales. Dentro de los que tienen más fuerza, con unos odds radio de más de 10, es la fractura de miembros inferiores, hospitalizaciones por fallas cardíacas, reemplazo de cadera o de rodilla. Y también los eventos previos de enfermedad venosa tromboembólica. Un poco sobre la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar interfiere tanto con la circulación como con el intercambio de gases. Finalmente se genera incidencia del ventrículo derecho por sobrecarga aguda de presión y esto es lo que lleva a la muerte de los pacientes. La presión arterial pulmonar aumenta cuando se obstruye entre un 30 y un 50% del área transversal total del lecho arterial. Esto genera aumento de la resistencia vascular, por un lado por la hipoxia, y esto va a mediar los tromboxanos A2 y la serotonina, y esta resistencia aumentada va a generar dilatación del ventrículo derecho. Acá un poco lo vemos gráficamente. Todo lo que acabamos de explicar, donde hay dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia de la válvula tricuspidia, eso aumenta la tensión en la pared del ventrículo derecho. Hay la activación neurohormonal, inflamación miocárdica, aumenta la demanda de oxígeno. Esto lleva a patología isquémica o injuria hipóxica, disminuye la contractibilidad, disminuye el output del ventrículo derecho, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, disminuye el CO2, disminuye la presión y finalmente todo esto lleva a la muerte del paciente. ¿Cómo vamos a diagnosticar el tromboembolismo pulmonar? Básicamente con clínica, exámenes de laboratorio, específicamente dímero D y con imágenes. La clínica, podemos basarnos en 3 tests que probablemente son los más comunes, el test de Well, el test de Ginebra y el PERC, que nos va a permitir de forma sistemática detectar cuáles son los pacientes que tienen mayor probabilidad desde el punto de vista clínica de estar teniendo un TED. Porque si vemos los síntomas, pueden ser compartidos por otras patologías. Cuando tenemos ese paciente en el cual sospechamos clínicamente de que tiene un TEP, nos podemos valer del dímero D. El dímero D, y esto fue presentado en un trabajo en Lancet, en el estudio Years, si nosotros tenemos un paciente que no tiene clínica y tiene un dímero D menor de 1000, ya podemos descartar que tenemos en presencia de un TEP. Y si tiene un dímero D menor de 500 con uno o más de los ítems clínicos que están descritos en este trabajo, también podemos descartarlo e inclusive podemos evitar realizar tomografía. Ya con esto es un paciente que podemos descartar totalmente sin necesidad de irradiarlo. Imágenes, básicamente angiotomografía, ecocardiograma y estudios de ventilación-perfusión donde estuvieran disponibles. Luego de ello, debemos de estratificar el TEP.
porque según la gravedad que tenga, va a tener manejos muy diferentes. Desde el punto de vista clínico, tenemos que ver si estamos o no con un paciente que tenga inestabilidad hemodinámica o que tenga insuficiencia respiratoria. A través del uso de las imágenes, particularmente ecocardiograma y tomografía, vamos a ver si hay signos de disfunción del ventrículo derecho. Y esto lo vamos a ver con la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo. Ambas pueden ser evaluadas con ambos métodos. Y cuando esta relación es mayor de 1, esto es un factor que nos va a hablar de un mal pronóstico de este paciente y en el cual debemos actuar de forma más agresiva. Además, en el ecocardiograma, la evaluación del TAPSE es importante y generalmente estos pacientes, los más complicados, tienen un TAPSE por debajo de 16 milímetros. Luego el uso de biomarcadores como la troponina, que nos va a hablar sobre isquemia del músculo cardíaco, y el péptido natriurético, que nos va a hablar sobre insuficiencia. Además de estos parámetros, tenemos la clasificación de PESI en su versión original y su versión simplificada, donde hay una serie de indicadores que nos van a dar un puntaje y a través de este puntaje lo clasificamos en la versión simplificada en 0 puntos o más de 1 punto, y eso nos va a hablar un poco del riesgo de mortalidad que tiene cada paciente, y en la versión completa en 5 clases distintas. Pero realmente con este cuadro es que vamos a saber de qué manera vamos a tratar al paciente. Este es de la Sociedad Europea de Cardiología, donde divide al paciente con TED en alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo, que es lo que la Asociación Americana del Corazón lo describe en masivo, submasivo y de riesgo bajo. En el de alto riesgo y en el de bajo riesgo está bien descrito cuáles son los tratamientos. El de bajo riesgo es un paciente que habitualmente no tiene mucho riesgo de mortalidad, por tanto es manejado con anticoagulación y alguno de ellos inclusive es manejado de forma ambulatoria. El de alto riesgo es un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica y debemos de dar tratamientos de reperfusión de este paciente porque tienen tasas de mortalidad que van, dependiendo de los trabajos que veamos, van hasta un 50% de mortalidad. El de riesgo intermedio es una zona más gris. El de intermedio bajo se supone que con simple anticoagulación en un ambiente hospitalizado es suficiente. El de riesgo intermedio alto o el submasivo de alto riesgo es allí a donde se centran todos los estudios de hoy en día, porque se sabe que es un paciente que habitualmente va a progresar a ser de alto riesgo y cada vez más se pregona la posibilidad de repermeabilización en estos pacientes. Aquí pues tenemos el diagrama de qué hacer con el paciente cuando nos llega. Siempre debemos anticoagularlo y ver si tiene inestabilidad hemodinámica. Si tiene inestabilidad hemodinámica es un paciente de alto riesgo y debemos de buscar un tratamiento de reperfusión. Nosotros como radiólogos intervencionistas tenemos papel acá en la reperfusión, bien sea en los pacientes de alto riesgo o en los pacientes de riesgo o submasivo de alto riesgo o intermedio de alto riesgo. ¿Cómo hacemos la reperfusión? La reperfusión puede ser con trombolisis sistémica, ya descrita en un trial, el trial de Peito, descrito en 2014, donde la trombolisis sistémica logró reducir la mortalidad de forma significativa, sin embargo, con un alto costo, y este alto costo viene dado por el sangrado, bien sea sangrado a nivel cerebral o sangrado extracerebral. La embolectomía quirúrgica es un tratamiento muy antiguo, descrito por primera vez en Kirchner en 1920. Sin embargo, a pesar de que él fue el que la describió, la primera cirugía de embolectomía que tuvo resultados positivos fue hasta 9 años después y fue realizada por Trendelenburg. Una cirugía que tenía tasas de mortalidad que superaban el 30%. Luego de los 90 esto ha disminuido. Y luego el tratamiento percutáneo guiado por catéter, que es donde entramos los radiólogos intervencionistas. Allí
se ha tratado de hacer algunos estudios, sin embargo no hay estudios randomizados, controlados. Vamos a ir viendo poco a poco los estudios que hay. Estos 3 estudios, el Ultima, el Seattle 2 y el Optalize PE, son estudios donde el tratamiento está basado en la utilización de catéteres que emiten ultrasonido, esto con la intención de alisar un poco el coágulo, más la administración de RTPA o de trombolítico, buscando disminuir la cantidad de trombolítico que se administra. Todos estos estudios, a pesar de que no son controlados, son estudios prospectivos, y en ellos se buscaba ver cómo mejoraba la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, la cual se consiguió de forma positiva en los 3 estudios. También se redujo el sangrado en comparación con el sangrado visualizado en el pedito trial. Este es el ECOS, que es un catéter que emite ultrasonido. Ese catéter es el que va a hacer que las fibras sean más laxas y la fibrina sea más laxa y el trombolítico pueda actuar de manera más rápida y con menor cantidad de dosis. Aquí vemos otros 4 estudios más prospectivos, ya ahora con trombectomía mecánica, no con trombolisis. El FLAIR, este estudio de Weibel y de Yassin, los 3 son con un dispositivo de Inari que lo que hace es una suerte de tromboaspiración. En ellos, en el FLAIR también se estudió la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, la cual mejoró. En los otros 2 midieron la presión de la arteria pulmonar, la cual también mejoró. Y el EXTRAT es un estudio que se hizo con tromboaspiración, donde de igual manera se redujo la relación del ventrículo derecho-ventrículo izquierdo. Estos son los distintos dispositivos. Este es el utilizado en el FLAIR, donde hay una cesta que va de alguna manera a macerar el coágulo y lo va a aspirar con esta jeringa. Y este otro dispositivo utiliza una bomba de aspiración y utiliza un catéter y esta ojiva que es con la que se va a romper un poco el coágulo y se va a aspirar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, habitualmente accesamos por venas femorales, también puede ser por vena yugular. Hacemos fluorografía y pasamos catéteres hacia nuestras arterias pulmonares. Allí vamos a hacer una angio para ver lo que ya previamente seguro vimos en el escáner. Vamos a medir las presiones y vamos a comenzar a tratar al paciente, bien sea con la administración de trombolítico o con tromboaspiración mecánica. Ok, ahora vamos a ver un caso que tuvimos en el cual consultamos con Gloria, un paciente femenino de 27 años que había tenido una pancreatectomía distal 15 días previo a que se presenta a la urgencia, con una clínica básicamente de trombosis venosa profunda en su pierna izquierda, taquicárdica hasta 140, normotensa, saturando normal. Y en ese contexto le hacen una angiotomografía, donde se identifica importante carga trombótica en las arterias pulmonares. Se discute el caso y se decide hacer un ecocardiograma donde el TAPSE tiene 10 milímetros y la presión calculada alcanzaba hasta 46 milímetros de mercurio. Troponinas alteradas, péptido natriurético alterado, y esto nos lleva a clasificarla como un submasivo de alto riesgo. En ese contexto, decidimos tratarla. Acá estamos viendo el escáner de inicio, vemos la gran carga trombótica que tienen las arterias pulmonares, también en segmentarias y subsegmentarias, y las áreas de infarto pulmonar que ya tenía esta paciente. Tenía una relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo de 1.6, con lo cual ya acá tenía signo de disfunción del ventrículo derecho. Además, recordamos el péptido natriurético estaba elevado y tenía troponinas alteradas. En esta reconstrucción coronal vemos esta carga trombótica que tiene acá en el tronco de la pulmonar derecha.
que al hacerle la imagen angiográfica, vemos cómo corresponde con esta zona donde hay un defecto de represión. Igual la pulmonar izquierda, vemos con gran carga trombótica. Y al hacerle el estudio angiográfico, vamos a ver también el defecto a nivel de la pulmonar izquierda, que se corresponde con lo que ya habíamos visto en el escáner. Esta paciente fue una trombolisis guiada por catéter, recibió 1 miligramo por hora por cada catéter por 12 horas, para un total de 24 miligramos. Ya en estas 12 horas mejoró su frecuencia cardíaca, la paciente no tuvo ninguna complicación. Y en el escáner realizado una semana después, vemos como hay repermeabilización total de las arterias pulmonares. Vemos que tiene una relación de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo menor a 1, una relación que ya está normal. Mejoraron las presiones porque la presión inicial tenía una media de 38 y bajó a 16. El TAPSE, que estaba en 10, subió a 21, con lo cual se normalizó. Esta paciente le dimos un bolo de heparina de 7.500 unidades y luego que paramos con el trombolítico, la dejamos con una bomba de heparina de 18 unidades por kilogramo hora y luego de eso se mantuvo con rivaroxaban. Pero si nos recordamos de las imágenes que vimos antes, esta paciente, además del tromboembolismo pulmonar, tenía un síndrome de May-Turner. Vemos acá la fluorografía por el lado derecho, donde está normal. La fluorografía por el lado izquierdo, vemos que hay esta serie de colaterales y una zona de estenosis arriba. Y por eso a esta paciente decidimos tratarla también 2 meses después del tromboembolismo pulmonar con un stent ilíaco. Consideraciones finales, bueno, se debe seguir avanzando en el estudio randomizado para tener la evidencia necesaria. Como en todas las patologías, es fundamental el enfoque multidisciplinario y el intercambio de conocimientos allende las fronteras geográficas es fundamental y para ello SHRMET existe. Acá están mis datos y mi presencia en SHRMET. Y bueno, les agradezco por su atención. Bueno, agradecido a los dos expositores, realmente muy didáctica la información. Aquí vemos una de la información valiosa que hay en cada uno de nuestros hospitales a nivel mundial. Y como decían los doctores, es poca la experiencia, se necesitan más casos y el problema es cuando se nos presenta un cuadro clínico de esto a las 2 de la mañana. ¿Qué hacer? ¿Cómo hago? Por más que en la web tengamos la información, procesar cualquier información es muy difícil. Yo creo que SHRMET viene a tratar de cubrir esa posibilidad de intercambio de información médica que tenemos todos los médicos en ejercicio, donde todos los días tenemos una actitud de helper porque estamos ayudando a otros médicos y tenemos una posición de seeker donde estamos buscando responder de la mejor manera para hacer la medicina lo más objetiva posible. Eso es nuestra filosofía dentro del emprendimiento que estamos llevando a cabo. ¿Alguna pregunta? Recibimos aquí algunas felicitaciones para los doctores de la Sociedad Chilena de Radiología. Realmente están invitando a la doctora Gloria Salazar para que próximamente pueda venir a Chile y seguir en este sistema de formación. ¿Ok? Eso sería nuestra meta. Ahora nos va a acompañar en estos momentos la doctora Alejandra Parilli. La doctora Alejandra Parilli es cirujano pediatra y es mi compañera fundadora de SHRMET. Ella funge como CEO y nos va a dar algunas palabras. Alejandra. Tenemos a Alejandra por acá. Ale, ¿estás acá, Ale? Hola, ¿cómo están? Aquí estoy.
Oye, muchas gracias a los colegas, a la doctora Gloria Salazar y al doctor Miguel Naranjo. Abrimos a la audiencia a ver si hay preguntas, si alguno quiere comentar algún caso, hacer alguna pregunta a nuestros panelistas. Me gustaría decir algo del caso del doctor Naranjo, que realmente necesitamos más datos en el tromboembolismo pulmonar, pero cuando tenemos una paciente joven a los 27 años con este tipo de presentación, yo creo que la parte psicológica también como que nos involucra a hacer los procedimientos y en este caso el resultado fantástico, ¿no? La función cardíaca, las imágenes y bueno, yo pienso que tenemos sí que hacer mucho más estudios prospectivos a niveles de pacientes en diferentes categorías. Yo creo que es el problema, es tener el número preciso para poder probar que estos procedimientos son realmente como efectivos en lo que nos proponemos, pero el caso fantástico, lo que presentaste, realmente. Ahora, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo veo que en esta patología es súper complicado, o sea, digo, desde el punto de vista ético, cómo hacer un estudio y tener un grupo control al cual no le vas a hacer nada, ¿no? O sea, o qué le vas a hacer, porque este es un paciente que claramente en ningún lado dice que hay que tratarla. O sea, estos son los pacientes, quizás la última actualización de la guía europea, por ahí se permite decir que a lo mejor podría ser bueno repermeabilizar a un paciente submasivo de alto riesgo. Pero si tú ves la guía de la American Heart Association, dice que no. También es una guía vieja, es una guía ya 2011. Entonces, pero es lo que tú dices, paciente de 27 años, que si bien tenía presión bien, estaba saturando normal, pero ya estaba taquicárdica hasta 140, con troponinas elevadas, con péptido natriurético elevado. ¿Qué hago? ¿Dejo que siga para que se ponga inestable hemodinámicamente y ahí poder decir que la puedo tratar, no la trato? Ese son el tipo de cosas donde, son ese tipo de patologías donde tú dices, bueno, y luego viene la otra cosa, que eso en su momento lo conversamos. ¿Le pongo el stent o no le pongo el stent venoso? Tiene 28 años. Ok, ya Claro. hizo TBP, ya hizo TEP, la dejo sola con anticoagulación. Si nos ceñimos estricto por anticoagulación por el TEP, por el tromboembolismo, 3 meses, por allí, si prolongado hasta 6 meses. Ajá, y después, no sé, son los casos que, ok, nos la jugamos, salió bien, la paciente va bien, el stent sigue permeable, ya lleva casi 10 meses, la he seguido evaluando con eco, todo bien, pero también pudo haber salido mal, y a lo mejor si salía mal, alguien podía decir, pero es que no tenía indicación, porque no hay nada que te diga dónde estaba indicado. Exacto. Eso es el Claro. súper, de verdad. Por eso coloqué esta lámina, un poco conversamos antes del webinar y obviamente lo que queremos es evitar que mueran y aunque la indicación no está, hay casos que lo ameritan para que no terminen, ¿no? Como Serena Williams. No sé si la doctora Salazar lo quiere comentar. Sí, no, mira, el caso de Serena Williams es exactamente lo que estamos hablando aquí, la parte, cómo es importante como diagnosticar esto más temprano, ¿no? No cuando obviamente la paciente ya está como embarazada. Y Serena Williams, a mí siempre yo pensé que ella tenía May Turner, porque la pierna izquierda siempre se ve mucho más musculosa y bueno, y cuando ella tuvo ella tuvo 2 instancias de trombosis pulmonar. Y antes que se embarazara tuvo, y eso le afectó mucho la carrera de ella, porque cuando volvió, parece que a mí me gusta el tenis un poco. No sé cuándo, Parece. esto parece. Cuando volvió como hace yo creo que se fue hace 5 o 6 años,
Y yo le decía a mis colegas, ella tiene May Turner, tienen que ponerle un stent. ¿Quién le va a poner un stent a Serena Williams, no? Y bueno, claro. Y obviamente esto pasó más recientemente, que se casó y ahora tiene una hija, y cuando se embarazó ahí tuvo otra trombosis y era de May Turner. Y una de las cosas que es triste, porque esto pasa mucho aquí en Estados Unidos, no sé lo que pasa ahí en Chile o en Latinoamérica o en Europa. Lo que pasa mucho acá es que, infelizmente, los doctores, nosotros tenemos biases. Cuando empezamos a escuchar a un paciente con sus dolores, con esto, a veces uno se hace una idea, pero usted es súper atleta, no tiene ningún problema, ¿cómo que está reclamando de esto? Entonces yo pienso que a veces, a mí me pasa, cuando veo a una persona joven y digo, pero no tiene nada, pensando, no le digo a los pacientes. Y entonces a veces uno tiene que policiarse y tener en mente que sacarte estos bias y hacer todo el workup, ¿no? Todo hacer como volver a lo básico. Y bueno, ella habla mucho de esto y bueno, está bien, Serena Williams, súper fan de Serena Williams, pero me gustaría ver, que ellas lo hubieran diagnosticado antes del May Turner. Mira, Gloria, y no sé si te ha tocado, pero ¿y cómo se comporta un stent venoso o un stent ilíaco en un paciente que tenga un atleta de alto rendimiento? O sea... Exacto. Más con tenis, ¿no? Porque es bien como la flexión. Mira, la verdad es que realmente yo creo que por eso no quisieron ver, pero sería interesante ver, no sabemos, porque lo único que sabemos de los stents dedicados, yo creo que el único stent que evaluó esta parte de la durabilidad fue el ABRE. Yo creo que el ABRE le hicieron estudios en laboratorio de 50 años de presión en el stent, como si hubiera, como uno camina, como uno corre, todo. Pero no sabemos. Sí. Yo creo que lo complicado de estas patologías es eso, que a lo mejor hoy estamos hablando y en 10 años, pues cambia todo, ¿no? O sea, a lo mejor en 10 años hay otra cosa. Pero 10 años cambia mucho. Cambia mucho. 10 años. Bueno, para eso es el intercambio de la experiencia, el intercambio de la información, el intercambio del conocimiento. Y lo que tenemos que tener plataformas seguras, de vínculos seguros para conservar la integridad de la información médica de nuestros pacientes. Alejandra. Ciertamente, hasta 17 años puede ser a veces el gap de información si tratamos de lucubrar en este tema tan puntual con la escasez de radiólogos intervencionistas que hay, sobre todo en los países emergentes. Esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así que invitamos a los colegas asistentes y a los que están viendo el webinar posteriormente a conocer cómo funciona Sherman. Sabiendo que está el Seeker y el Helper, como explicó mi socio, ellos se pueden comunicar a través de un Help Out, que va a ser una comunicación por chat con el médico de la especialidad que estén requiriendo hacer la consulta. Estamos en 43 países, en inglés y en español. Contamos con más de 70 subespecialidades médicas y más de 580 áreas de experticia, justamente para que este gap y esta brecha sea más corta. Les voy a colocar un pequeño video de cómo funciona Sherman.
Bueno, ven que es algo bien sencillo. En nuestro teléfono celular van a poder contactar a la doctora Salazar, al doctor Naranjo, si es que están disponibles en este momento, pero igual para consultarles casos de este estilo y ojalá salvar mujeres, hombres con esta patología que están cobrando muchas vidas. Quiero dejarles... Dígame. Un alcance que te quería hacer ahí con respecto, y disculpa que te interrumpa así, con respecto al video que decía ahí que es un R1. Yo creo que todos en cualquier momento consultamos, no importa el tiempo que tú tengas. Yo creo que si tienes la posibilidad de consultar, pues yo creo que no consultamos los casos cuando no tienes la posibilidad, o sea, cuando no tienes a quién preguntarle, pero bueno, ya, o sea, tú le das y ya está. Pero cuando tienes la posibilidad de consultarlo, y sobre todo cuando no es un caso de tu día a día, siempre cualquiera, yo creo que cualquiera, no importa los años que tenga haciendo lo que hace, va a querer escuchar a otro. Inclusive, a mí durante mi formación, ha habido gente que, no sé, que tiene 10 o 15 o 20 años por arriba de experiencia mía, y hemos estado juntos en algún caso que es muy raro y que esa persona a lo mejor no está viendo, y esas personas que yo he tenido al lado han tenido la humildad de consultarme a mí, o sea, de escucharme a mí, mi opinión, sencillamente me imagino, para comparar con su opinión. Entonces, yo creo que el tema de consultar, mira, puede ser R1 o puede ser el jefe del servicio, el senior, el más grande. Probablemente en algún minuto vas a querer escuchar la opinión de otro, así sea de otro que tenga menos experiencia que tú. Exactamente. Efectivamente, Miguel, es súper importante que la traslación del conocimiento sea bidireccional, hacia arriba y hacia abajo. 2 cabezas piensan más que una y 3 más. Y las curvas de aprendizaje son mandatorias, no es lo mismo cuando ya ustedes han hecho varios casos de estos y alguno de los colegas espectadores se enfrenta a su primer caso, van a necesitar, y por la salud de ese paciente, por el buen aprendizaje de todos, intercambiar. Oye, este material que tengo, esta marca Stent funciona, este es el tamaño. Sabemos que hay miles de detalles en esto. Entonces, estamos abriendo este canal de comunicación para que esos detalles puedan compartirse desde nuestros teléfonos a la hora que sea. Van a recibir todos los que se han registrado a este webinar un código de invitación y van a poder entrar a nuestra app en sharemedapp.com, colocar el código, completar sus datos, el registro es gratuito, y luego activar su cuenta una vez que les llegue el correo. Y van a poder entonces solicitar help outs y hacer consultas. Les agradecemos muchísimo la asistencia, queremos hacer honor al tiempo, pero igual dejamos algunos minutos, nos quedan 2 minutos, si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, yo creo que agradecerle a la doctora Gloria, al doctor Miguel Naranjo, que tuvimos una semana de intercambio bien agradable para poder organizar este evento y tratar de darle solución a lo que nos estamos enfrentando día a día. E insisto mucho en la figura de Seeker y de Helper, lo vamos a hacer toda la vida. Toda nuestra actividad diaria tenemos una duda y en todo momento nos están haciendo preguntas a nosotros. O sea que este es el día a día nuestro en el ejercicio médico. Doctora Gloria, doctor Miguel, sus palabras de despedida antes de cerrar el evento. Bueno, por mi parte, muy feliz de estar con ustedes. Me encanta este concepto de buscar el conocimiento, de básicamente sacar las barreras para el conocimiento, ¿no? Básicamente facilitar la parte del conocimiento en varios países, porque realmente lo que uno tiene en Estados Unidos a veces no lo tiene en otros países, la experiencia y bueno, estamos en una era que necesitamos colaborar más, ¿no? Colaborar más, ayudarse más y esto está totalmente en línea lo que para mí es lo más importante en medicina, para que los pacientes tengan acceso a lo que necesitan. Muchas gracias por la invitación. Es así, share knowledge, save life.
Gracias, esperamos tenerlos de nuevo en vista de que ha sido maravilloso trabajar con ustedes y que seguiremos transmitiendo este conocimiento. Gracias Miguel, a todos. Mira, hay varias No, preguntas mira, en el aire. Hay varias preguntas ajá. en el aire, pero en honor al tiempo, todos tenemos otras conexiones. La autora tiene otro webinar en pocos instantes. Yo invito a las preguntas que hay en el aire, se puedan realizar a través de la aplicación. Para eso está hecha, para que podamos hacer preguntas, podamos responder nuestras dudas. Y en honor al tiempo, los invitaría a que las hagan por la aplicación. Doctor Naranjo, sus palabras. No, mira, darle las gracias a ustedes. Me sumo totalmente a las palabras de Gloria. Certifico que ella viene haciendo de Shermet desde antes que existiera Shermet, porque en varios casos hemos conversado, hemos hablado. Así que, nada, pues gracias y a la orden para lo que sea. Gracias, ¿verdad? Alejandra, tus palabras. Ahora todos van a tener acceso ordenadamente a la doctora para consultar casos específicos de colegas. Un poco es eso, que no todos tenemos el contacto directo y no es el canal para hacerlo. La idea es que también a través de ShareMed esta información quede y podamos accederla en cualquier momento. Agradecidos y nos volveremos a ver pronto. Que estén muy bien y Gracias muy buenas a todos. noches a todos. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Todos estamos así como, ¿cómo terminan?